Después de recorrer Marulanda, la capital ovina de Colombia, y vivir de cerca la ruta de la lana, entendimos que este no es un pueblo cualquiera. Es un pueblo donde la tradición se respira en cada rincón. Vimos cómo las ovejas, consideradas sagradas, hacen parte del alma de este lugar y cómo la lana empieza su camino en medio del frío de la montaña. Pero ahora es momento de ir más allá y de meternos en el corazón del proceso para descubrir cómo esa fibra se transforma paso a paso hasta convertirse en una ruana que guarda historia, cultura y trabajo artesanal. Así es que vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, Elkin, cuéntanos qué nos encontramos por acá. Enamóranos de este proceso de la lana. Este es un espacio, o sea, tiene su magia. Sí. Y la magia es ver todo este dinosaurio Rex funcionando. Claro. Pero Qué locura. el proceso inicia es por acá, mira, en los costales que los vimos a Daniel Aprisco. Sí. Entonces ahí es donde está la esquila de la oveja. Y están los vellones. Ok. Esquilar la oveja, se le quita todo el vestido Sí. y eso es un vellón. Bello. Es lo que tenemos ahí. Y de vellón, entonces ya esa lanita en los costales ya pasa al lavado, que queda por este lado, bien pueda. Vamos pues. Oigan, no, esto está espectacular, mágico. Se ven toda esta maquinaria. Esto es de la revolución industrial, amigos. Vea. No me diga. American Machine Company. Esto es muy gringo. ¿Ah? Ay, no, esto está mágico, amigos. Esto está increíblemente espectacular. Ya viene el lavado. Sí. Entonces el lavado es por este ladito. Ay, no. Estas son nuestras lavadoras industriales. Lavadoras. ¿Qué tal nuestras lavadoras industriales? Ah. Se aprovecha el agua lluvia y aquí es donde se le da la primera lavada a la lana. Se depositan los vellones. Sí, van todos los vellones y estas aspas de una u otra forma lo fragmentan, lo van destruyendo. Sí. Primera lavada. Segunda. Niña, buena tarde. Aprovechamos la capacitación que nos dio Thor. El martillo de Thor, mira, este era rectangular. Mira que va quedando triangular. ¿Por qué? Porque la lana, mira, está acá y la lana se paletea, se paletea. ¿Para qué? Para quitarle toda esa mugre que viene de potreros. Los ovejos son- Descurtirla, digamos. Claro, esos ovejos son un poco gamines, un poco inquietos. Entonces, mira, por eso se paletea. Y mire cómo va quedando. ¿Sí? Sí. Esta se hace ya una montaña de lana. Y esa lana en agua caliente, estos se llenan de agua caliente, se sumergen y entonces en agua caliente se le da la tercera lavada. También paleteado. Ok. ¿Listo? Pero a la lana se le dan 4 lavadas, 3 lavadas y sube a terraza a secado. Ya venimos y se procesa y cuando está en hilo el madeja viene a la cuarta lavada. Así el madeja es que se tintura. Ok. ¿Sí? Bien pueda, por este ladito. Pues acá el paleteo. ¿Qué tal esto? ¿Cómo les está pareciendo? Cuénteme por ahí. Dejen sus comentarios, a ver. Acá se calienta el agua, que los fogones son a leña, se calientan todos los timbos, el agüita pues para tinturar las madejas, se hace con tintes naturales y artificiales, ¿sí? En Marulanda, una tierra fría, estamos a 2.825 metros de altura, entonces el secado a veces se complica en un invierno, Claro. entonces la lana se centrifuga, último ciclo de la lavadora, se escurre bien la lana para el secado, por este ladito. Entonces aquí mira la centrífuga, La centrifugadora. ¿sí? Ujú. Para escurrir la lana. Y entonces acá le damos 4 lavadas a la lana. Como ven, esto es un proceso totalmente artesanal y es la magia, es La magia, tradición, o la sea, eso es tradición, lo que los nuestra hace- cultura, claro, y por eso estos productos de lana, o sea, esto es para século seculoro, eso, o sea, eso es para muchas generaciones, Sí. heredable muchas generaciones y ahí quedarían las piezas intactas. ¿A qué sección pasamos? Ya Pasamos- centrifugamos nuestra lana, ya la tenemos limpia. Ya está Ya seca. está seca. Ya está seca. Ese recorrido de ver la lana seca la vamos a tener en la terraza. Allá Ok. terminamos el recorrido. Pero bueno, ya está seca la lana y entonces llega a esta máquina
que se llama la diabla. ¿Y por qué la diabla? Porque mira los cachos. Ok. Tiene unos primos míos. Sí, los cachos. Empieza a destrozar toda la lana. Eso, aquí se destroza. Y más que destrozarla también es, mira, es separar fibras, esponjarla. ¿Sí? Mira que la lana como va quedando esponjadita. ¿Para qué? Para que cuando pase a nuestro dinosaurio Rex, a la carda mechera, pues sea más fácil de procesarla. Ya es una fibra un poco más suelta. ¿Y qué tal si la vemos funcionar? Vamos. ¿Qué es lo que hace la diabla? Cuando toda esta lana, mira, debe pasar 3 veces por la diabla para que se separe bien. Okay. ¿Listo? Botón verde y la toma desde ahí. Vamos a ver, tenemos el mando acá. Ok. Botón verde, ¿verdad? ¿Ya? Sí. 3, 2, 1. Ay, vean cómo empieza a salir toda la lana. Hágame el favor. Ah, no. ¿Qué es esta berraquera? En serio. Pues ahí se van separando y separando las fibras. De nuestro dinosaurio Rex, la patente es una máquina americana de Boston, Massachusetts. Se empezó a construir en junio de 1879. La primera que sale al mercado fue en diciembre de 1891. Pero nuestra máquina es más moderna. Esta es de 1892. Ah. ¿Sí? Oigan, no. Esto mira, acá la placa, mira la placa. Ajá. 1892. Es una carda mechera que está dividida en 2 cuerpos. Y este primer cuerpo, o sea, ¿qué hace la carda mechera? Empieza la lana, se carga toda la lana que sacamos acá. Tuvimos en la diabla, se carga acá. Mira, llenamos acá. Y toda esta lana la cogen estos cilindros. Sí. Cilindros de madera que están forrados en una guarnición, es decir, en lijas de diferentes texturas. Ok. Y lo que hacen con la lana es volverla, mira, como algodón de azúcar. Ay, vea cómo queda eso. Algodoncito de azúcar. Completamente separada ya. Sí. Toda esta lana sin grumo llega a este cilindro. Y en este cilindro detiene toda la lana, mira, pero va girando. Y al girar se entorcha. Se empieza a entorchar y saca un hilo espumoso. Mira el hilo espumoso que está sacando don Enrique. Ay, vean eso. Ese se denomina cadejo, un cadejo. Este cadejo ya lo recibe la cardamechera 2, mira. Ay, no, y empieza a extenderlo allá. Espectacular. Hágame el favor. Ah. No, amigos, esto sí es un... ¿Cómo lo hacen completamente? ¿Ah? Ya subo, ya voy. Vean esto. Un minuto. Y empiezan acá. Es agilizar aquí que está tejiendo y él es el duro. Entonces acá. Y acá llega toda la lana. ¿Sí? Esto es cuero. Y este cuero se mueve para un lado y el otro y ya va saliendo el hilo. Mira, sale todo el hilo. Ay, entonces acá están los rollos de tejido. Rollos de tejido. ¿Sí? Rollos de hilo. Estos rollos ya pasan a la hiladora. Y acá en la hiladora se trabaja con 3 hilos. Se entorcha. Y al entorchar ya sale un hilo fino, un hilo más resistente. ¿Sí? Que es el hilo que ya nos da. No, ¿qué tal este proceso? Mira, ya es un hilo resistente que es donde ya tenemos materia prima. Ya. ¿Y esta para qué? Para poder hacer nuestras obras. Sí. Estos conos pasarían acá. Se montan 20 conos, nos dan 20 madejas. ¿Sí? Acá empezamos a girar y esta nos salen las madejas de hilo, que son las que van a cuarta lavada. Okay. Para hacer una madeja necesitamos 3 conos de hilo. Tenemos la madeja, tenemos la materia prima.
Vamos a tejer. Oigan, loquísimo, me encanta la tradición, que no han perdido la esencia de sus máquinas, de sus procesos, todo está vivo como hace muchos años. Y eso es lo que hace único este proceso. Le da dos pasaditas. Eso es lo que hace No puede pues, darle nada. espectacular todo esto. Ah, ok. Eso es, porque entonces aquí aprovecha y le va a dar unas pasaditas. Entonces Ay. aquí es el telar. Y el telar, mira, es una coordinación entre manos y pies. Aquí con los pies se da la puntada y abra el espacio para que pase la aguja. Mira la aguja. Esta aguja va por una lanzadera y cada que pasa la aguja deja el hilo. Claro. Va dejando el hilo. Entonces míralo ahí. Manos y pies. Mira la lanzadera. No. Ya sacó sí, claro, la tela claro. anterior y ahora está poniendo acá nuevamente todos los hilos pues, para poner otra vez esto a tejer. Para que se lo... ¿Cuántos hilos le está poniendo ahí? Y hay 660. 660 hilos. Todo va a ser con el tamaño de lo que vaya a ser uno. Hay de 750. Qué barbaridad es. Sí. ¿Cuántos años lleva usted acá luciéndose con Casi seguidos, prácticamente. 25? 22 años, ¿no? Ay, 22 años Siempre cosas rayadas. haciendo esta arte, el encargado de darle vida pues a la materia prima básicamente, porque aquí ya pasas a que las mujeres pues le den ese toque de calidad. Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Muy bien, Entonces, gracias. mira, acá ya le están haciendo el acabado, están fileteando, están haciendo bolsillos, pero hay la variedad de obras. Una obra burda. Estas son obras burdas, mira. Ay, Esta es una obra burda, ¿sí? Pero ya una obra cardada es así, peludita. ya, ahora sí, claro. Claro. Esa ¿Quién está no ha cogido una de estas? la diferencia de las obras. Sí. ¿Sí? ¿Para cobijas también? Claro, se hacen cobijas, pero ya por encargo. Sí. Porque antes era la tendencia y todo el mundo pues eran las cobijas de lana. Ahora lo que ya se ve es sintético, que Sí, eso sí, fue lo claro. que en definitiva pues de una otra forma Afectó, acabó con esta acabó. industria. Porque sí, ya una cobija no era la de lana, sino que eran las sintéticas. ¿A partir de qué año se dio eso? Eso estamos hablando en los 80, más o menos 80s. hasta los 80 fue el boom De Asia. muy fuerte. Ya Hacia acá. llegó todo lo de Oriente, claro, Oriente. En esas épocas. Acá tenemos las madejas, mira, Sí. están ya tinturadas, estos son tintes naturales y estos más vivos son artificiales, con tintas artificiales. Madejas, colores naturales, tenemos la blanca, natural es blanca, negra, y si combinamos estas dos nos da el gris. Gris. Esto es natural. Lo demás son tintes, ¿sí? Ay, parce, no, muy chévere esto. Entonces ahí estarían como todos los pasos para hacer una ruana, terminando con el cardo. Y esta es la flor del cardo, mira, que se cultiva en una de las fincas de la cooperativa. Este es el cardo. Y esta es la que nos Ay, vean eso. ayuda a volver la obra peludita, caliente, Sí. ¿sí? Con la flor de esta mata. ¿Quién iba a imaginar lo que algo así de la naturaleza iba a La ser misma naturaleza tan nos- esencial al, sí, al colabora- darle el acabado final? A darle el acabado final. Vea, y esta Esta es una ruana gris. gris. Vea, esta es gris toda. Vea dónde está la doble faz. Esta es gris toda. Esta es doble faz y ya le traigo otra doble faz. El precardado, pero Sí. ya dándole el acabado del cardado y mire una doble faz, Y mire. esta es café. Muy linda. Café con gris. Y esta es Ah. gris con blanca. Vea. Pero le falta el acabado, o sea, Nos falta hacer... escartar. Ok. ¿Y esta también sale para el pedido o esta es, No, esto estos es son un encargo? encargos. Entonces esta, vea, esta es doble faz. Esta está hermosa. ¿Encargos qué? ¿Pero de una unidad o...? No, eran 6. Ah, ok. O sea, sale la media docena. ¿Cuánto vale una de estas? Nana, ¿cuánto? 500.
500, vean. Doble faz. Doble Esta es faz. doble Blanca faz. por un lado, gris por el otro. Por el otro. Y esta es gris, café Y gris por fuera. y gris. ¿Sí ve la diferencia? Y una gris. Y esta es una gris toda. Lo que me encanta es cómo ha perdurado todo esto en el tiempo y cómo lo siguen trabajando y manteniéndolo, Totalmente, preservándolo. Sí, esta Totalmente estuvo mal. cerrada 4 o 5 años ahí. Imagínense. 5 años estuvo 5 años cerrada. cerrada y ya. Y ya hace 2 años mi papá y mi hermana y Entonces tienen en comodato los artesanos, tienen en comodato la zona industrial. se pusieron la son los que- camiseta Sí. y aquí están. Aquí Esta está. ya es una ruana Vea. poncho. Esta es una Una ruana ruana poncho. Pero estaba con capota, por eso no se ha terminado. Pero estaba Otro con encargo. Otro encargo. Estaba para Argentina. Estaba Entonces, con todos estos capota. detalles, todo esto, corrigen todos estos detalles. Eso es lo que ellas hacen afuera. Ok. Corregirle todos estos detallitos. Me falta el Todo cuello, esto. Toda todos esta- estos nuditos, todo todo esto desaparece. Todo esto desaparece. Sí. ¿Sí? todo desaparece y queda ya para cargar. Entonces aquí se le hace un cuellito redondo y se le hace la capota, que es lo que ella está haciendo ahí, que está organizando las capotas. Y los esperamos, productos Qué 100% locura. en lana. En lana con mucha tradición. Con mucha tradición, somos un grupo de mujeres, de artesanas, que luchamos. Ahí está, amigos, vean. Ahí les dejo este increíble, imperdible de Colombia en Marulanda, Caldas. Muchas gracias, hasta luego. Que tenga muy buena tarde. Adiós. Bueno, Elkin, hermano, qué increíble proceso de la lana el que tienen ustedes acá en Marulanda. Qué tradición tan chévere, tan viva. Muchas gracias por compartirnos esto, porque para toda la gente que sigue este proyecto de Viajar y Punto por Colombia, estamos mostrando la autenticidad de nuestro país. Y qué mejor que llegar acá y mostrar todo esto tan bonito. Y sin duda tenemos lugares mágicos en Colombia, lo tenemos todo y este es un lugar muy especial, un pueblo que enamora, el pueblo Cita Slow. Y no, gracias a Viajar y Punto por llegar a este territorio tan remoto y vivenciar todo lo que hacemos. Asimismo, invitarlos a todos para que vengan y vivan una experiencia maravillosa, porque hay mucho por hacer en Marulanda, Caldas. Al final de esta experiencia en Marulanda, entendimos que una ruana no es solo una prenda. Es tiempo, dedicación y tradición convertida en arte. Cada paso, desde la lana cruda hasta el tejido final, guarda la historia de un pueblo que ha sabido mantener vivo su legado. Gracias a Elkin de la Natur por compartir su cultura y tradición con todos los que siguen este viaje por Colombia. Así es que si alguna vez te preguntaste cómo las fabricaban, pues ahora ya sabes cómo lo hacen. Muchas gracias. Vamos pues.